Mi nombre es Jorge Alberto Ripani y esta es la comisión número 4 de Historia Constitucional Argentina. Hoy vamos a ver el Pacto Federal, Rosas y la Confederación Argentina. Bueno, decíamos que se había producido un golpe de Estado encabezado por Lavalle de las tropas federales, de las tropas nacionales que habían triunfado en la guerra de Brasil, fundamentalmente en Ituzaingó, y que habían regresado y se habían dado cuenta que lo que habían realizado, que era una epopeya, habían triunfado contra el GAN, gigante iberoamericano que es Brasil, se va a ver desteñido, se va a ver perdido en la mesa de papeles, ¿no? Rivadavia, García van a entregar la banda oriental y luego Dorrego va a tratar de recuperarla, pero el Banco de Descuentos no le entrega los dineros suficientes, hay cansancios y se termina pactando en un marco de mayor debilidad la independencia de un nuevo país que va a ser Uruguay, la ex banda oriental, la ex provincia oriental. Cuando estas tropas llegan van a ser persuadidos por el partido unitario que había perdido el poder, es decir, los ex rivadavianos, para dar el golpe de Estado y así lo hacen. Claro, el Partido Federal va a reaccionar. Fundamentalmente los hombres fuertes van a ser Juan Manuel de Rosas, Facundo Quiroga, que van a reaccionar bélicamente, militarmente, y se suceden en estos avances y contramarchas dos pactos que son de menor valía, dos pactos que nosotros no consideramos como pactos preexistentes, que son el Pacto de Cañuelas y el Pacto de Barracas, entre el Partido Unitario, fundamentalmente encabezado por la figura de Lavalle, y el Partido Federal, encabezado por la figura de don Juan Manuel de Rosas. Estos dos tratados o dos pactos no son muy importantes porque no tienen prácticamente vigencia, ambos van a ser incumplidos y van a terminar en la nada misma. ¿Por qué? Porque lo que sí va a tener una gran consideración en la historia va a ser la conformación de la Liga Federal, ¿no es cierto? Derrotado prácticamente el Partido Unitario en la provincia de Buenos Aires por el Partido Federal de corte rosista, el general Paz, otro que había vuelto de la guerra con Brasil, un gran militar, va a dar una suerte de golpe de Estado en Córdoba, se queda con la provincia de Córdoba en lugar de Bustos y va a conformar a sangre y fuego, porque va a obligar al resto de las provincias a suscribirlo, la Liga Unitaria o el Pacto Unitario, agosto de 1830. El general Paz va a ser nombrado como supremo jefe militar de esta Liga Unitaria, que estaba conformada por Córdoba y, si lo quieren resumir, por todas las provincias andinas: Córdoba, Catamarca, La Rioja, San Luis, San Juan, todo el noroeste con Salta, Jujuy y Tucumán. Se habla de dar una organización constitucional a futuro, en el porvenir, a un congreso a convocar por el mismísimo general Paz. De manera que se produce una suerte de ascenso a los primeros lugares de la política nacional de este general Paz. Para contrarrestar esto, las provincias del litoral, incluida Buenos Aires, van a conformar el Pacto Federal, que es el gran instrumento de la Confederación Argentina por venir. Pacto Federal que se realiza rápidamente en enero de 1831, va a tener en el seno de las provincias firmantes una primera disputa en las concepciones del modelo de cómo hacer la Constitución, esta Constitución empírica que desde ya es el Pacto Federal, entre fundamentalmente Pedro Ferré, el correntino, entre Corrientes, que va a tener un proyecto. Este proyecto, en este momento de Ferré, plantea básicamente 3 puntos. Número 1, el proteccionismo arancelario. Número 2, la habilitación de nuevos puertos, dice Ferré, nuevos puertos
que ya están funcionando, pero en realidad él pide que sean habilitados para el comercio exterior, que no solamente sea el puerto de Buenos Aires, fundamentalmente el de Santa Fe. Y también, dice Ferré, necesitamos que la recaudación de la aduana de Buenos Aires sea compartida con el resto de las provincias. Juan Manuel de Rosas, que va a ser el estadista del Partido Federal bonaerense y luego de a poquito se va a ir convirtiendo en la mayor figura a nivel nacional, se va a oponer a estos 3 puntos en este momento histórico, ¿no? Estamos hablando de enero de 1831. Y Rosas va a decir que en realidad, como la aduana es de Buenos Aires y en este momento no hay recursos de nivel nacional, hay un país en cierne, una nación en cierne, pero todavía no se ha totalizado, y como Buenos Aires tiene que pagar la deuda externa de la Baring Brothers, la gran deuda que había dejado la guerra con el Brasil, que beneficiaba por supuesto a todo el resto, y que también tenía que pagar todavía los gastos de la independencia a partir de mayo de 1810, no correspondía, si bien él estaba de acuerdo que los recursos de la aduana sean en algún momento nacionalizados, no les correspondía en este momento. Rosas dice que así como era injusto que en la época rivadaviana se utilicen estos recursos para nacionalizar, digamos, los gastos de Buenos Aires, como se había planteado en su momento, Bustos lo había planteado, en este momento pasaba lo mismo. Acá había grandes gastos de Buenos Aires en favor de toda la nación que no debían nacionalizarse hasta tanto no se encauce la situación económica. De manera que en este primer momento no va a firmar en enero del 31 Corrientes el Pacto Federal. El Pacto Federal sí va a ser suscripto por Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Unos meses después se va a ir sumando Corrientes. Importante también que Rosas pensaba, yo creo que le asistía a la razón, que habilitar en nuevos puertos como el de Santa Fe era negativo en este momento de convulsión interna y externa, porque había una interna con el Partido Federal, pero también la Confederación Argentina, como se le empieza a llamar a este nuevo país, va a empezar a tener distintos conflictos limítrofes, ¿no? con las regiones vecinas, pero también va a tener conflictos internacionales con Gran Bretaña y Francia. Rosas va a decir que la habilitación de nuevos puertos es inconveniente en este momento porque facilitaba el complot, facilitaba la sedición con las potencias extranjeras, con los países vecinos. Y también se oponía a la libre navegación, al libre comercio, digamos, y la libre navegación exterior de los ríos argentinos, porque esto ponía en peligro la marina mercante. Que luego esto va a ocurrir, una marina mercante pequeña de un país naciente que existía, la Argentina la tenía, la va a ir perdiendo paulatinamente a partir del año 1853, cuando se establece la libre navegación de los ríos interiores en la Constitución. También el Pacto Federal establecía una cosa fundamental que Rosas va a colocar para evitar este gran Big Bang, ¿no es cierto?, esta gran fragmentación territorial que empieza a sufrir, ¿no es cierto?, el país hispanoamericano a partir de las independencias. Nosotros la vemos fundamentalmente a partir de 1810, que en solo 10 años, en 1820, se produce una anarquía donde cada cabildo se convierte en provincia, cada provincia dicta una constitución, cada provincia tiene una bandera y un escudo y va a asumir un poder militar, cada provincia tiene ejército y a su vez cada provincia tiene el encargo de las relaciones exteriores para sí mismo. Es decir, una fragmentación total en solo 10 años. Entonces Rosas hace colocar en el Pacto Federal la imposibilidad de realizar tratados por sí solas
las provincias con potencias o provincias extranjeras. Esto es una gran ayuda, porque a partir de esto Rosas, que luego va a tener el encargo de las relaciones exteriores, va a poder aplicar este artículo para evitar la desmembración territorial argentina que estaba en ciernes. También se establece la comisión representativa, porque hasta este momento Rosas no tiene el encargo de las relaciones exteriores. Ha caído el Congreso de 1824-1826 rivadaviano. Entonces se establece una comisión representativa que va a tener sede en Santa Fe para el manejo de las relaciones exteriores y todo lo que sea nombramientos militares, declaración de guerra, a tratados internacionales y paz. Esta comisión representativa se hace realmente en Santa Fe, van enviando representantes las 4 provincias firmantes, y se establece en el artículo 15 que esta comisión debería funcionar hasta tanto se pacifique el país, se termine el conflicto con la Liga Unitaria del General Paz. Esto tiene una similitud, dice el profesor Ricardo Fernández, con el Congreso Continental de Filadelfia, que dio inicio a la Confederación de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto se hace entre 1776 y 1781. Pero claro, una vez derrotado la Liga Federal, una vez derrotado el General Paz, el General Lamadrid, por supuesto, Rosas retira, según el artículo 15, los representantes de Buenos Aires, e intima a Estanislao López, que había sido nombrado por esta comisión representativa como jefe supremo militar, a disolver la comisión. La comisión representativa, como otra gran actuación, es la que le declara la guerra a la Liga Unitaria. Es decir, que claramente vemos que el encargo de las relaciones exteriores descansa sobre la comisión representativa, hasta este momento no en Rosas. Según Ricardo Fernández, este instrumento es el instrumento, valga la redundancia, que va a regir la Confederación Argentina hasta 1853. Para muchos pensamos que es una constitución empírica, una constitución práctica, que va a ser las veces de una constitución nacional en el sentido más liberal individualista que hoy prima. Va a ser una constitución hecha en el sentido práctica, es decir, realmente se respetan las normativas del Pacto Federal a modo de una especie de mínima carta magna que va a regir la Confederación Argentina. Sí, el Pacto Federal debemos incluirlos dentro de los pactos preexistentes a los cuales refiere la Constitución Nacional del 53 y que ha quedado hasta el día de hoy, junto con el de Pilar y el Acuerdo de San Nicolás, porque son pactos que tienen un cumplimiento duradero y por otro lado son federales, es decir, que son los pactos que van a dar el basamento a la Constitución. Se discute si puede haber otros, pero nosotros pensamos que son estos 3 los pactos preexistentes. Inclusive hay un reconocimiento del más acérrimo enemigo de Juan Manuel de Rosas, el hombre del unitarismo porteño, que va a ser Bartolomé Mitre, reconoce que el Pacto Federal es el basamento sobre el cual se edificó la Constitución del año 53/60, cuando se incorpora a Buenos Aires. Rosas gobierna la provincia de Buenos Aires entre el año hasta el año 32, diciembre del año 32, va de diciembre del 29 a diciembre del 32, son 3 años, y se le otorgan en un primer momento de guerra con la Liga Federal, las facultades extraordinarias. ¿Qué son las facultades extraordinarias? Porque este es un tema jurídico, un tema de examen. Bueno, lo primero que hay que decir es que las facultades extraordinarias ya se utilizaban. Otros gobernadores la habían tenido y se utilizaron también posteriormente. Después de Rosas, Urquiza fue dotado de facultades extraordinarias cuando logró el triunfo de Caseros. Por otra parte,
dice el doctor Petrocelli que estas facultades extraordinarias en un momento extraordinario, en un momento de guerra, son utilizadas y hoy en la actualidad son comparables con el estado de sitio. Estas facultades extraordinarias van a ser otorgadas por la legislatura de Buenos Aires, ¿sí?, de manera legal, y intervienen, digamos, además de las facultades ejecutivas que ya tenía todo gobernador de Buenos Aires, va a tener también las judiciales y las legislativas. Las judiciales son, por ejemplo, clausurar publicaciones sediciosas, ¿no?, que tienden a o el unitarismo o a la desmembración territorial de provincias o a que se levante en armas un gobierno militar. También detenciones, fusilamientos, ¿no?, como el de los militares Smith y Montero, algunos que pasaron a la historia por ser muy crueles, como los fusilamientos que se dan en San Nicolás, a personas a las cuales se le había prometido la vida, se entregan y igual son fusiladas. El caso de Camila O'Gorman, ¿no?, un caso de mucha resonancia, ¿no? Y también el homicidio de Quiroga. Rosas va, cuando es algunos años después, Quiroga asesinado, va a actuar directamente él. Es decir, en pocas oportunidades Rosas utilizó las facultades extraordinarias judiciales y también legislativas, muy pocas veces, las judiciales en estos casos. Y las legislativas, ¿no?, es decir, dictar leyes, fundamentalmente la más famosa va a ser la ley de aduanas. Yo de la ley de aduanas no voy a entrar demasiado porque no es un tema jurídico, es un tema más bien de las ciencias económicas, pero básicamente la ley de aduanas cuando se dicta, va a ser unos años después de la posición esta de Farré. Rosas, ahora sí, no completamente, sino parcialmente va a tomar uno que para mí es el elemento fundamental de las peticiones o del proyecto de Pedro Ferrer, que es el proteccionismo arancelario aduanero, ¿no? A partir de ahora, con la ley de aduanas, va a haber productos que están grabados, cosa de que los productos que vienen del exterior no puedan competir y no puedan arruinar la industria nacional, y por otra parte hay productos que están directamente prohibidos para la misma función. Esta ley de aduanas va teniendo modificaciones de acuerdo a los vaivenes económicos, pero también a los vaivenes militares, y va a funcionar bastante bien, ¿no? Se genera una situación de pleno empleo y la industria manufacturera, ¿no?, la artesanía nacional, va a poder conservar el poder de fuego que era moderado, no era muy alto, tampoco era muy bajo. Recomiendo para el que quiera entrar en este tema, que ya les digo, no es un tema muy de la materia, un muy buen artículo de un buen profesor, el profesor Fernando Venturas de la Universidad Nacional de Rosario en lo que hace a ciencias económicas, que se llama, lo pueden googlear así, si no me equivoco es del diario El Ciudadano, está en internet, se llama Rosas, la ley de aduanas y el dilema del proteccionismo. Si lo googlean así con el nombre Fernando Ventura, es un artículo bastante interesante de 2 carillas a lo sumo, que explica bien cómo opera y cómo funciona la ley de aduanas. Esta ley de aduanas va a ser el gran problema, ¿no?, con las potencias extranjeras, ¿no?, Francia e Inglaterra, durante la época de Rosas. Así que ahora vamos a ver cómo se desarrolla eso. Estas facultades extraordinarias, volviendo a las facultades extraordinarias, van a tener como límite en 1830 un solo límite, que es la prohibición de sancionar tratados internacionales sin la aprobación definitiva de la legislatura, y obviamente eso luego tenía que ponerse a consideración de las provincias. Vencida la Liga Unitaria, vencidos Paz y La Madrid, Rosas va a enfrentarse a un problema. Va a surgir dentro del Partido Federal una facción que tenía buenas relaciones con los ex rivadavianos, con el Partido Unitario, que son los lomos negros. Va a haber una interna entre los lomos negros y los lomos colorados, una interna del Partido Federal. Los lomos negros son, llamémosle, antirrosista, por así decirlo, y antifacultades extraordinarias, y los lomos colorados son prorrosistas y
facultades extraordinarias. Rosas, una vez pacificado el país momentáneamente, va, siendo gobernador, va a ceder nuevamente, va a devolver las facultades extraordinarias a la legislatura y al Poder Judicial, es decir, que se produce una especie de triunfo de los gnomos negros. Rosas va a decir que devuelve las facultades extraordinarias porque el grupo este es el grupo más influyente, pero no es el más mayoritario. Él dice que la mayoría del pueblo está con él y está con las facultades extraordinarias en este momento difícil del país, y que a pesar de todo el grupo más influyente es el de los lomos negros, entonces devuelve las facultades extraordinarias, interín este mandato de 3 años como gobernador de Buenos Aires. Posteriormente es importante, ¿no?, cuando Rosas, digamos, a partir de ahí, ¿no?, Rosas luego termina su mandato, se va a una campaña al desierto que es exitosa, que mezcla el consenso con el conflicto con los indígenas, ¿no?, con los indios ranqueles, que va a tener bastante éxito, ¿no? Rosas va a tener buena relación con algunos indios que le dicen el indio rubio, lo han llamado a Rosas. Hace una campaña de vacunación en algún momento de sus gobiernos, muy exitosa también. Y va a volver, pero va a volver previo, ¿no es cierto?, una gran interna, ¿no?, porque esto de los lomos negros y los lomos colorados persiste, esta interna, durante incluso cuando él está fuera de la ciudad de Buenos Aires. Su esposa, Encarnación Ezcurra, encarna la interna dentro de los lomos colorados. Va a ser ella la gran figura que los recibe a todos, va teniendo contacto con su marido, va dando algunas indicaciones y se produce una gran interna. Buenos Aires no logra pacificarse, se suceden algunos gobernadores que no vienen mucho al caso, pero que son Viamonte, Balcarce, primero Balcarce, luego Viamonte, luego Massa, que es el presidente de la legislatura, hasta que lo van a querer nombrar a Rosas nuevamente, ¿no? Lo van a querer nombrar, Rosas, que ya en su momento había renunciado 3 veces porque él entendía que si no tenía las facultades extraordinarias no podía gobernarse ese país, esa provincia también que estaba muy convulsionada. Renuncia, se suceden estas gobernaciones, se suceden momentos de desórdenes internas entre lomos negros y lomos colorados. Lo van a querer nombrar a Rosas nuevamente. Rosas nuevamente, valga la redundancia, rechaza este nombramiento, hasta que se produce una sedición nuevamente en el norte, donde algunos unitarios del norte producen una coalición. Esta coalición, a su vez, es financiada por el mariscal Santa Cruz, que había logrado una confederación peruano-boliviano, que prometía una nueva desmembración territorial. Le habían prometido a Santa Cruz sumar al noroeste argentino a esta confederación peruano-boliviana, es decir, que se produciría una nueva desmembración territorial. El enviado para detener este proceso va a ser Facundo Quiroga, que lo logra en el año 1835, y cuando vuelve va a ser asesinado. Va a ser asesinado en Barrancayaco por los Reinafé, los hombres que son hombres fuertes de Estanislao López en Córdoba, son la familia que gobierna la provincia de Córdoba, luego de derrocado el general Paz. Van a asesinar a Quiroga. Se produce una gran conmoción. Imagínense que estas provincias venían, ¿no?, de 2 magnicidios, que uno prácticamente es de lo que hoy entenderíamos como el presidente de la nación. Imagínense si matan al presidente de la nación, al encargado de las relaciones exteriores, que va a ser Dorrego, y posteriormente, en menos de 10 años, asesinan al gobernador y jefe militar de la Confederación Argentina, gobernador de La Rioja, que es Facundo Quiroga. Esto va a producirse un gran rechazo del pueblo, un gran hartazgo. La Confederación Argentina había tocado fondo. Entonces, a partir de ahí sí, la legislatura entiende que va a tener que nombrar a Rosas con la suma del poder público. Es algo más que las facultades extraordinarias.
la suma del poder público que incluía legislativo, ejecutivo, judicial, poder militar, incluía solamente dos restricciones: la defensa de la catolicidad, algo que Facundo Quiroga ya había hecho contra Rivadavia, ¿no?, con el lema religión o muerte, y la defensa de la causa nacional. Son dos límites bastante amplios. Rosas dice que bueno, que ahora sí está propicio el momento para aceptar, pero que para eso va a pedir un plebiscito. Así que es que se da un plebiscito. El plebiscito, como la campaña de Buenos Aires es muy favorable a Rosas, el plebiscito solamente se va a hacer en la capital federal, donde había algunas reticencias mayores, y así todo Rosas triunfa, pero amplísimamente, con más del 90% de los votos, para que acepte como gobernador con la suma del poder público. Se da una cosa, digamos, prácticamente una democracia por aclamación. Este plebiscito votó, digamos, tiene una gran ascendencia del padrón, es decir, votó más del 70% del padrón, y más del 90 y pico por ciento de los votos aceptaron, le confirieron a Rosas el cargo de gobernador con las facultades de la suma del poder público. Rosas, a su vez, va a ser el encargado de las relaciones exteriores. Este es un tercer ítem muy importante en materia constitucional, porque es una figura, el encargo de las relaciones exteriores, que nosotros hoy, tal vez con nuestra cabeza actual, no podemos comprender bien. Pero el encargo de las relaciones exteriores es algo que ya se había hecho en varias oportunidades, no solamente en la Argentina, sino en el resto del mundo. Es una cosa que va surgiendo empíricamente de abajo hacia arriba, las provincias lo van haciendo. Las provincias necesitan que haya un mínimo gobierno nacional. Perdón. Este mínimo gobierno nacional va a ir adquiriendo paulatinamente distintas funciones, ¿no?, a las cuales se entiende que todas las provincias van a tener que hacer un fondo para mantenerlo. Mínimo, el resto de las provincias se tienen que autosustentar. Este encargo de las relaciones exteriores es algo paulatino, ¿no? Las provincias paulatinamente van encargando a Rosas que se haga cargo de esto, y Rosas paulatinamente va a ir adquiriendo las facultades de la comisión representativa y también distintas facultades que hacen a una magistratura nacional mínima, que es el derecho de delegación, es decir, el derecho de enviar misiones diplomáticas o aceptar misiones diplomáticas de otros países, la intervención provincial en caso de que provincias estén haciendo incumplimientos al pacto federal, como celebrar tratados internacionales o bien intentando hacer sediciones militares o desmembraciones territoriales. También las facultades de declarar la guerra y celebrar la paz, por supuesto, a posterior aceptación de todas las provincias. Nombramientos militares, ¿no?, nombrar jefes del ejército, realizar planes de campaña, ¿no?, reclutamiento militar. También todo lo que sea el derecho eclesiástico en cuanto se pudiere y fueran las funciones posibles, ¿no?, de un encargado de relaciones exteriores. También la interpretación del pacto federal, es decir, una especie de magistratura a nivel derecho federal, tratados internacionales, cuestiones limítrofes, tanto internas como externas, ¿no? Las provincias van a tener problemas en lo interno para delimitar su geografía, pero también hacia el exterior, y se va a ir dando una especie de función judicial federal, es decir, para los delitos más graves, los delitos que se entienden, que todos se dan cuenta que son delitos que tienen que ver, que comprometen a la nación entera, van a ser el encargado de las relaciones exteriores, conceder gracias y perdones, ¿no es cierto?, lo que es el indulto, y también el derecho migratorio, ¿no?, como digamos, aceptar la entrada o salida de extranjeros del país. Esto va a ser para mí la figura que completa el pacto federal, es decir, el pacto federal se va a regir por las cláusulas propiamente dichas, pero también el encargo de las relaciones exteriores, que crea una especie de magistratura
a nivel nacional de carácter empírico, de carácter consuetudinario, aceptado por las provincias. Esto va a durar, es decir, va a durar durante todo la época rosista, ¿no es cierto?, el segundo periodo rosista que arranca en 1835, como decíamos, hasta su derrocamiento en la batalla de Caseros. Y va a tener, digamos, yo creo que la mayor actuación de Rosas, porque si hay algo que nosotros le valoramos a Juan Manuel de Rosas, va a ser que Rosas detiene la fragmentación territorial del virreinato del Río de la Plata. Llega tarde, posiblemente si hubiese llegado antes, no se hubiese desmembrado la banda oriental del Uruguay y no se hubiese desmembrado Bolivia. Pero Rosas va a tener una gran actuación, es decir, es importante, pues esto no se suele comentar bien. La época de Rosas va a estar signada por constantes guerras exteriores. Esas constantes guerras exteriores van a encontrar aliados internos que van a combatir contra el país, fundamentalmente los unitarios exiliados y algunos federales que se cambian de camiseta, que cambian de caballo a mitad del río. Pero se las enumero básicamente. Va a tener el problema de la Confederación Peruano-Boliviano y la Liga del Norte. Esto dura del año 37 al 39. Casi provoca la disgregación de todo el noroeste argentino actual hoy. El bloqueo francés del año 38 al año 40. Este bloqueo francés tiene también, digamos, asociado la posibilidad de la desmembración de la Mesopotamia. El conflicto con Paraguay, que está incluido también en esto, en el año 42 al año 45. Paraguay, Corrientes y Misiones, no se puede perder todo en una alianza correntino-paraguaya. Chile que va a ser un aliado al principio de la Argentina en el combate con la coalición del norte y la confederación del mariscal Santa Cruz entre Perú y Bolivia. En estos momentos Perú y Bolivia son un solo país. Luego de esto Chile va a romper la alianza con la Argentina y va a hacer una base militar en el estrecho de Magallanes, es decir, se podía haber perdido la Patagonia o Tierra del Fuego. También Rosas, que no se produce durante su gobierno, este es un error que se suele decir, la invasión británica a las Islas Malvinas es en 1833, Rosas no estaba en el poder de la provincia de Buenos Aires, pero ahora sí, a partir del 35, como encargado de las relaciones internacionales, va a presentar protesta a la embajada británica constantemente. Eso hace que se mantenga el derecho hasta el día de hoy. El encargado de esto es otro de los hombres fuertes de la élite dirigencial brillante que ha tenido la Confederación Argentina en materia de relaciones exteriores en este tiempo, que es Pedro de Angelis. Rosa encarga a Pedro de Angelis esto, buscar cuáles son los antecedentes por los cuales las Malvinas son argentinas, y esto es el basamento de la actual elevación de las protestas argentinas sobre las Islas Malvinas. Ese conflicto con Chile es a partir del 42 por el estrecho de Magallanes y se va a mantener. Recordemos que Sarmiento desde Chile pide entregar el estrecho de Magallanes, dice Sarmiento, y quizá toda la Patagonia a Chile. Y finalmente la Guerra del Paraná del 45 al 49, que tiene su epicentro en dos batallas muy importantes. Una se pierde, que es la Vuelta de Obligado, y otra se gana en la batalla de Punta Quebracho. En definitiva, esto es un triunfo de la Confederación Argentina frente a las dos armadas más importantes del mundo, ¿no? Con Punta Quebracho más los tratados que realiza Rosas posteriormente en el marco diplomático, logra que respete Gran Bretaña y Francia a la soberanía nacional argentina. La Confederación va a ser aceptada como potencia beligerante y también el pabellón nacional va a ser desagraviado en un hecho heroico, en un hecho histórico, por Gran Bretaña y Francia con una salva de 21 cañonazos. Hay una resistencia heroica, ¿no?, que se da en todas las orillas del río Paraná. El general va a ser Lucio Mansilla, otro de los hombres más importantes de la élite dirigencial de la Confederación Argentina en estos momentos, que va a ser quien triunfa militarmente frente a las dos armadas
¿no? Obviamente, y todo el pueblo de la Confederación Argentina, más poderosas del mundo. San Martín va a constantemente enviar cartas a Rosas felicitándolo por esto, le va a legar el sable corvo que realizó la liberación de Chile y Perú y cruzó la cordillera de los Andes. San Martín también va a pagar de su propio peculio publicaciones en Europa tendiente a que la opinión pública conozca estas tropelías de Francia y Gran Bretaña, que no tenían para entrar más título que la fuerza militar y van a ser rechazados en una de las acciones más heroicas del pueblo de la Confederación Argentina. Rosas va a ir perdiendo algunas de sus figuras más importantes. Primero pierde a Facundo Quiroga, luego pierde a su mujer, Encarnación Ezcurra, que va a fallecer. Pierde también a un aliado con el cual ha tenido avances y retrocesos, pero que en definitiva al momento de su muerte es un gran aliado militar, que es Estanislao López. Y justo José de Urquiza, que es el otro gran militar de la Confederación Argentina, va a cambiar de bando, va a incumplir el pacto federal, va a realizar de manera ilegal tratados internacionales, pese a que el pacto lo prohibía, con Brasil. La diplomacia británica está obviamente de nuevo metida en este tema. También va a perder Oribe, que pierde el poder en Uruguay, otra de las grandes figuras de esta etapa rosista. Va a venir el ejército grande al mando de Urquiza y los generales brasileros, que va a combatir en Caseros, va a triunfar en una guerra, culminación de un conflicto internacional. Es decir, la batalla de Caseros no es una interna del Partido Federal, sino que es una gran coalición, el ejército grande entre unitarios, federales que se habían cambiado de bando, el ejército de Brasil, no están los archivos de Itamaraty, donde se le paga a Urquiza para combatir contra el gobierno de la Confederación Argentina. Triunfan Caseros, Rosa va a partir al exilio. Esa es otra etapa histórica, con esto termina el periodo rosista. Yo creo que lo más importante de esto es saber que los tratados de Canuelas, el pacto de Canuelas, el pacto que se va a producir luego de Canuelas, va a ser dos pactos que no tienen mucha entidad, sí son importantes el pacto de la Liga Unitaria y más fundamentalmente el pacto federal, porque el pacto federal va a ser la constitución empírica de la Confederación Argentina, va a ser duradera, va a ser de carácter federal y luego fundamentalmente es importante que se sepa distinguir entre las facultades extraordinarias y el encargo de las relaciones exteriores, que son los temas que complementan jurídicamente el funcionamiento de la Confederación Argentina. Con esto terminamos la píldora de hoy. Mi nombre es Jorge Ripani, mi mail es estudioripani@hotmail.com. Cualquier cosa me consultan, estoy a disposición. Abrazo grande.